Es viernes del octavo de Pascua, 9 de abril del año del Señor 2021. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy claramente nos narra una de las apariciones de Jesús en el lago de Tiberíades o lago de Galilea, en el norte de Israel, Galilea. Y es ahí donde todo empezó, donde Jesús llamó a sus discípulos. Ahora, es interesante que Pedro invita o dice: «Voy a ir a pescar», y los demás van. Son solamente 7 los discípulos de Jesús. Es quizás un deseo de regresar a la vida anterior, regresar a su viejo trabajo. A lo mejor pensaron: ya todo es inútil, seguir a Jesús, se terminó esa aventura y regresemos al ordinario, que muchas veces nos pasa así. Ante las dificultades queremos regresar a la vida ordinaria, al pasado, a lo mejor a nuestra vida de pecado, a nuestros vicios anteriores, a nuestras malas costumbres. Ahora, es Jesús que se aparece, muy interesante, ¿no? Era de noche, no pescaron nada, y Jesús se aparece y los llama con ternura: «Muchachos», ¿no? ¿Han pescado algo? Él sabe que no han pescado nada, pero les dice: «¿Han pescado algo?». Pueden leer un evangelio muy parecido, el capítulo 5 de San Lucas. Ahora, Jesús les ordena que echen las redes. Ellos obedecen, al menos son capaces de obedecer el mandato de Jesús. Ahora, después de que pescaron tanto, empieza la segunda parte. Quien reconoce a Jesús es el discípulo amado. Es aquel que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena. Es aquel que va en la mañana de la resurrección, vio y creyó. El discípulo amado no tiene nombre. ¿Eres tú? ¿Soy yo? Es quien ama a Jesús, quien se deja amar por Jesús, quien acepta el amor de Jesús incondicional. Él es el que es capaz de reconocer. Ahora, Pedro es el que inicia la pesca, es Pedro el que se avienta al mar. Es esa necesidad de. Quizás detrás está la idea de rehacer a Pedro, aquel que negó a Jesús. Acuérdense, hacía frío, estaban alrededor de las brasas. Aquí también hay unas brasas, al final de cuentas, ¿no? Hay unas brasas, ¿no? Y ahí es donde se encuentra Jesús y les ofrece de desayunar a sus discípulos. Jesús que cuida a ellos, al final de cuentas. Jesús que cuida a sus discípulos
que no los deja desatendidos a final de cuentas. Ese es Jesús el Señor que siempre va a través de nosotros. Y ahí les da de comer pescado y pan, Eucaristía a final de cuentas. Hoy es viernes, te recuerdo la Santa Misa hoy en la noche a las 7 y tenemos adoración nocturna. Va a estar la iglesia abierta hasta las 10 de la noche y después de las 10 de la noche de hoy viernes hasta mañana, sábado a las 8 de la mañana, puedes seguir la adoración por Facebook y por YouTube. Y recuerda, continúa leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios te bendiga abundantemente hoy y siempre. Amén.